Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Seguimos revisando algunos acontecimientos relacionados con la política vernácula y los hechos que hoy se han registrado más temprano en la capital hondureña. La Agencia Técnica de Investigación Criminal ha estado presente en el Instituto Nacional de Formación Profesional, donde se están revisando actas. Hay procesos ya abiertos por el Ministerio Público para quienes estuvieron dentro de estructuras que tenían responsabilidad en el traslado, revisión y atención de la elección del 9, 10 y 16 de marzo. Qué extraño resulta decir 3 fechas, pero es lo que tenemos. El doctor Augusto Aguilar, un reconocido analista de la realidad política de nuestro país, redactor de la actual ley electoral, y el doctor Javier Franco, ex coordinador, le voy a decir de esa forma, aunque es bien largo el nombre, de la Unidad de Política Limpia. No hay problema, así la conoce la mayoría de ciudadanos. Javier, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Chendo, gracias y saludo estar aquí con el doctor también. Saludos, Javier. Sí, se le conoce como... Mucho gusto. Tratamos de manejar un branding en aquel momento y te cuento que es la primera vez que después de que salí como comisionado me refiero a la unidad, porque he querido respetar un poco el trabajo de los comisionados actuales, pero sin embargo voy a mencionarlo. Se le denominó Unidad de Política Limpia, porque el nombre era muy largo, o sea, es muy largo. En ley es Unidad de Financiamiento, Fiscalización de los partidos políticos, transparencia de los partidos políticos, candidatas y candidatos. O sea, es un nombre extremadamente largo. Y hicimos un branding de Unidad de Política Limpia para que la prensa, la ciudadanía pudiera identificarse. Y creo que en este año los comisionados actuales han estado tratando de cambiar eso. No les gusta mucho. Sí, y no les gusta mucho, pero la verdad que es un tema hasta cierto punto subjetivo el querer dar a entender de que la política no es limpia, pero en realidad la institución debe apostarle a eso, a que sea limpia. Muy bien, ya vamos a entrar en detalles de este proceso electoral primario e interno. Antes quiero aprovechar al doctor Augusto Aguilar, porque es psicólogo. ¿Qué nos genera como ciudadanos este conflicto que estamos viviendo? Es el diario vivir. Y le digo porque estamos a nivel de clase política, de medios de comunicación y una sociedad ávida de que tengamos un proceso transparente. Allá tierra adentro me van a decir, aquí es más tranquilo, aquí estamos pensando en si tenemos frijoles para comer, si tenemos cómo movilizarnos a la actividad laboral diaria, el pasaje del autobús, qué sé yo. Pero a nivel de las grandes ciudades del país, incluso, ojo a esto, el sector que invierte en Honduras, siempre que se generan este tipo de conflictos electorales, revisan lo que se conoce como riesgo país, porque hay que ver cómo se proyecta Honduras como nación para hacer un atractivo a las inversiones. Y con este conflicto electoral, nadie va a querer venir a Honduras. Doctor, ¿qué está provocando en la sociedad todo esto? Bueno, no hay ninguna duda que hay un grado muy alto de ansiedad, de preocupación. La gente está ansiosa, a veces genera sentimientos agresivos, hostiles hacia el Estado, hacia los partidos políticos, hacia los organismos electorales. En realidad, este es un fenómeno que siempre sucede en todos los procesos electorales, pero en esta oportunidad ha sido más conflictivo desde el inicio, empezando porque la contienda que debió haber sido al interior de los partidos, en esta oportunidad fueron los partidos que comenzaron a la lucha entre ellos, cuando el propósito de las elecciones primarias solamente es que en cada partido, a través del voto, se seleccionen los candidatos que van a participar en las elecciones generales. Por una parte, y la otra cosa que sí ha generado mucha preocupación, mucha ansiedad, es el hecho de la duda que si va a estar el escrutinio para la fecha indicada en la ley, que no han contado
o que faltan tantas mesas o urnas o juntas receptoras de votos que no hicieron el acta o que vinieron con defectos. Y lo último que ha venido a poner más tensa la situación es el hecho de querer vincular la aplicación del sistema biométrico con el escrutinio. Esas cosas indudablemente que han generado mucha preocupación y ansiedad, sobre todo en aquellos que de alguna manera pues, están participando como candidatos en los diferentes movimientos de los diferentes partidos. Es decir, el primer impacto de esta ansiedad lo sufren los aspirantes a cargos de elección popular. Claro, porque ellos han invertido dinero, esfuerzo, mucho trabajo y de repente hasta problemas familiares. Ya sabemos que en Honduras casi siempre sucede ese tipo de problemas entre las familias, entre los amigos por diferencias ideológicas o simplemente por pertenecer a partidos diferentes. ¿Y cómo se trata esto? ¿Qué recomienda el especialista para no vivir con esta tensión que le mantiene con la información al instante en pretender saber qué es lo que está pasando? Y ojo, que antes de repente se pudo tener, Javier es periodista y lo conoce, mucho más control, pero ahora este mundo de la comunicación con redes sociales y los medios de comunicación de masa hacen que todo esto vaya con una velocidad impresionante, Javier y doctor. Sí. Quisiera complementar con el permiso del doctor, que es especialista y ha sido expresidente y presidente del Colegio de Psicólogos por muchas décadas y generaciones. Con el permiso suyo, doctor, he estado estudiando la fenomenología, Chendo, y qué bien, por eso quiero complementar al doctor, de la posverdad. La posverdad es un fenómeno donde la cantidad de información que nos llega, Chendo, y tú hablabas de las redes sociales, la cantidad de información a la que la ciudadanía está teniendo acceso, y sobre todo en momentos coyunturales como los procesos electorales, lleva a un momento en que enferma la mente, y yo podría calificar, y nuevamente con el permiso del doctor, que la sociedad hondureña está enferma. O sea, tenemos una sociedad hondureña enferma de infodemia, pero no quiero quedarme ahí en la generalidad y quiero ser un poco acotado en esto, Chendo. Yo en el 2023 hice la publicación de un libro que se llama No Solo Fake News. O sea, cuando yo hablo de que no solo noticias falsas, estoy indicando de que hay otros tipos de patologías, de enfermedades en la información. Y eso es precisamente cuando llegan procesos electorales, Chendo, que nos damos cuenta cuánto de esa información que estamos recibiendo, que generalmente es desinformación, que generalmente son noticias falsas, están enfermando a la población hondureña. Porque en un proceso accidentado desde el 2009, del golpe de Estado hasta la fecha, la sociedad hondureña, podría decir yo, doctor, está traumatizada, ha tenido traumas, y son traumas generados por la clase política hondureña. Son traumas que se derivan, Chendo, y audiencia, de un problema político que se deriva luego en un problema social y termina en un problema económico. O sea que no solo estamos afectando la democracia en sí, sino que estamos afectando la cohesión social. Por eso el hondureño es virulento. Y la hondureña es virulenta. Vimos cuánto se puso de moda esos videos que trascendieron en redes de la gente que se bajaba y con el calor se golpeaba. Entonces, todo eso que estamos viviendo es producto de esa cantidad de información, producto de ese negativismo, producto de la desinformación. Y yo hice un estudio que lo presenté recientemente en la Universidad José Silvio del Valle, que se llama El reflujo de la desinformación. Y es que aun cuando montemos procesos de verificación o de fact-checking, Chendo, aun cuando presentemos medidas para desmontar la desinformación, sobre todo en procesos electorales, el ciclo se repite, y el doctor lo decía de alguna manera. O sea, cada 4 años, los ciclos que podemos ahorita, por ejemplo, a nivel de lo que tú hablabas, de desinformación y por qué está enferma la población, por qué los representantes de los partidos políticos se polarizan tanto. Yo he dicho que estamos en este proceso electoral en una guerra de cuarta generación, y ya se vio en esta elección primaria. Las guerras de cuarta generación son aquellas que no se libran con armas, sino que el arma es, el misil es la desinformación. Y podemos ver que no solo son deepfake, noticias o videos alterados, son narrativas informativas que cambian la percepción de la población. Ahorita, por ejemplo, una narrativa que se está imponiendo es quién fue el más votado, como si ese fuera el objetivo de una democracia. Y quién fue el que infló, quién no infló. No se trata de eso, Chendo. Hay que ir un poco más allá, y un poco de esto requiere también educación cívica, ¿verdad, doctor? Sí. Educación psicoemocional desde un punto de vista de la psicología y la comunicación, para entender que aun cuando la sociedad esté enferma por todos estos traumas, los procesos electorales
son como el detonante. Bueno, y aquí está el especialista. ¿Cómo tratar entonces esto, doctor? Muy bueno el Porque enfoque. lo que decía Javier tiene toda la razón de cómo se está generando información, verdades medias, verdades, mentiras convertidas en verdad. Pero yo destaco algo que sigue siendo noble de la sociedad hondureña. Lo vivimos en el proceso del 9 y el 10, porque se votó el 10 de marzo. Y a pesar de lo tenso que se generó durante el día en el sector de la Kennedy, Acto de en Medio, Miraflores, Villa Olímpica, Infop, no se llegó al ataque de puños, al agarre o hasta sacar, como pasó en algún momento en elecciones del pasado, cuchillos, machetes y pistolas. Pero dejando ese escenario, lo que vivimos actualmente, ¿cómo tratarlo en una sociedad donde somos dados a la autorreceta? Sí. O hasta decir esto se controla con esto. Doctor, ¿qué hacer ahí? Mire, la verdad es que el hecho de que no hemos llegado al día de la declaratoria, entonces las personas están extremadamente ansiosas, sobre todo los que están participando en la elección, para los que están aspirando a cargo de elección popular. Y sin embargo, fíjese que es interesante, refiriéndome a lo que decía Alicia Franco, y usted también, llega el 9, el 10 y todo lo que pasó, que causó mucha problemática, y no hubo violencia. Pero eso no quiere decir que por eso la gente o las personas o la población en general es que está mental o emocionalmente sana. Eso es un ideal. Nadie es 100% sano desde el punto de vista de la salud mental. Entonces lo que sucede, y esto sí se ve, un fenómeno que se llama desplazamiento, que la frustración o la falta de consideración o porque hubo fraude, lo que causa malestar, enojo, cólera, entonces no se manifiesta precisamente en ese momento, pero sí puede desplazarlo, y por eso vemos tanta problema en las calles, y en parte es producto de eso, no digo que solamente por esa razón. Ve usted que dos motoristas o dos personas solo porque medio chocaron o porque le están quitando la vía se van a los golpes. Esa es parte de una violencia reprimida y que se manifiesta trasladando a la otra parte. Este conflicto, para ubicarlo en ese escenario político, sí, lo hemos trasladado a otras problemáticas de la sociedad, y el nivel, vamos a poner un segundo nivel, porque me decía el doctor que estamos con el tema de los aspirantes, pero vamos a poner un segundo nivel de los que son activistas, que trabajan con determinados candidatos con objetivos a futuro de eventual empleo. Esa mezcla lanzada a lo que vivimos hoy en una sociedad donde enfrentamos dificultades económicas, donde tenemos problemas incluso de ansiedad por la movilización en las grandes ciudades cada día más compleja, la falta de una oportunidad de empleo para profesionales, etcétera, etcétera. Aquí nos vamos a cansar de enumerar hechos actuales. ¿Cómo manejarnos entonces ya ahí en un escenario combinado de hechos, doctor? Sí, la verdad es que ese es un proceso que no se va a resolver de un día para otro. Sin embargo, en la medida en que se van normalizando las situaciones, entonces eso como que ayuda a las personas a disminuir su frustración, porque ese es un elemento importante. Hay una cantidad de personas que quedan frustradas después de cada proceso electoral, porque las personas nos fijamos objetivos, y entre ellos el hecho de ocupar un cargo, ya sea en una municipalidad o en el Congreso, y con tantos movimientos y tantas planerías, son centenares y centenares de aspirantes, y al no lograr su objetivo, eso produce frustración. Mientras más elevado es el objetivo y no se logra, la frustración es mayor, y generalmente la gente frustrada se convierte o se manifiesta o se expresa o realiza actos de violencia. Y esta frustración, solo un momentito, Javier, ya le doy
esa frustración cuánto dura. Le pregunto esto porque aquí vivimos inmiscuidos en política. Si ya muchos que ya están claros que no salieron, ya están visualizando con quién van a ir en el 2029. Claro. ¿Cuánto dura, doctor? No, ¿O se pasa rápido? No, es que eso depende, ahí están las diferencias individuales. Hay algunos que en poco tiempo, pero hay otros que les puede durar toda la vida. Depende, ¿verdad? Bueno, y vean que lo dice la personalidad. Sí. Lo dice un hombre con una experiencia vasta que ha estado en muchas elecciones. ¿Para usted es normal esto, doctor, que vemos ahora, o hay algunas cosas que sí le han sorprendido? Sí, algunas cosas me han sorprendido, pero... Por ejemplo, que a un hombre que ha estado en tantas elecciones a nivel de América y de otros países de Europa, ¿qué le sorprendió? ¿Qué no es normal? Lo más evidente, lo más, diríamos, más que se ve con mayor interés y preocupación y que no se produce en cualquier país y que yo no lo he visto en ningún país, es esa tardanza en la entrega del material electoral. Eso no lo he visto en ninguna parte. El haber votado a la 1 de la mañana. Imagínense que la ley establece que el material electoral debe estar entregado a cada centro de votación por lo menos 1 hora antes de comenzar la votación. Eso se refiere a las 6 de la mañana. Ajá, y nos encontramos con una cantidad de casos que el material fue entregado hasta por la noche del día de la elección. Eso yo no lo he visto en ninguna parte. Ni en el Brasil, que tiene 1 millón de kilómetros cuadrados de selva y con poblaciones indígenas, y el material le llega porque lo envían con suficiente tiempo, con suficiente anticipación. Y entonces, en más de 100 elecciones que he estado presente, yo no había visto un caso como el que nos pasó ahora. Bueno, Javier. Y es que sobre ese tema también, siempre complementando, y este enfoque que tú le estás dando al programa hoy, del banquillo, me gusta mucho porque estás viendo desde el punto de vista de la psiqui del hondureño. Sí. O sea, de cómo está el hondureño, posiblemente la hondureña traumatizada. Fíjate, Javier, perdón, que aquí nosotros vivimos con una alarma cuando escuchamos una ambulancia, por decir algo. Inmediatamente nuestra conexión mental es que hay un accidente, que va alguien grave, que de repente la policía tiene un enfrentamiento. Esa es la asociación que tenemos. Se planteaba de cómo en el traslado, en el diario vivir, vivimos las dificultades por muchos factores. Pero no falta en los comentarios, en grupos, casi a todo nivel, a nivel de las principales ciudades del país, que estén preguntando ¿y qué pasó con la elección? El doctor hablaba de asociación y yo voy a hablar de proyección. Porque también hay en psicología, ¿verdad, doctor? El tema de cómo proyecta la sociedad. Así es. Entonces, vamos a una elección primaria donde se quiso incomodar a la ciudadanía que tenía y estaba ávida de ir a votar, y se le hizo esa trampa, se le hizo esa cuestión tan burda, tan fuera de lugar, asquerosa, de querer manipular y llevar todo lo que era los kits, el montaje de las urnas, y empezaron algunos centros de votación a abrirse a las 9 de la noche. Entonces, y el doctor lo dijo bien, o sea, asociación es que no se manifestaron, como tú preguntabas, Yendo, en una acción violenta, pero sí proyectaron algo, y es que el enojo contenido que tiene desde el 2009, porque desde el 2009 yo menciono esto, Chendi, por otro te dije, los problemas políticos han derivado en problemas sociales, los problemas sociales en problemas económicos. Todo eso lo tiene acumulada la población hondureña, la familia hondureña, entonces busca escapes, formas de proyectarlo. Entonces cada 4 años se dan, y por eso el doctor hablaba de ansiedad. Claro, a la ciudadanía hondureña, una vez que ha marcado o ha aprobado un gobierno en 1 año, 1 año y medio, prácticamente ya quiere un cambio, independientemente si es porque se fueron por un lado ideológico o porque no resolvieron el problema económico, pero es algo que ya estamos mentalmente adoctrinados los hondureños, que no damos ni el chance a los 3 años y ya queremos el cambio. Entonces esperamos con ansiedad, como lo decía el doctor, los procesos electorales para ahí proyectar. ¿Y qué se proyecta? A través del voto, el castigo. Si merece castigo ese gobierno, no. Entonces, el único escape que la sociedad hondureña tiene ahorita para poder desplazar, o como lo decía muy bien el doctor, o proyectarse, es yendo a las urnas a votar. Y por eso es que viste y vimos que ahorita en el 9 de marzo del 2025, aún cuando hubieron centros de votación que los abrieron a las 9 de la noche, había gente haciendo aquellas largas filas, queriendo votar de forma pacífica y organizada hasta la 1 de la mañana, por una razón,
porque era la única forma que tenía para mostrar su escape psicológico de que en cada elección puede hacer cambio de tendencia. Muy bien, Javier Francisco Franco y Augusto Aguilar están con nosotros esta noche al banquillo. Hacemos una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo revisando los acontecimientos electorales en la sociedad desde un ángulo político-social. Psicólogo de profesión, el doctor Augusto Aguilar y Javier Franco con un doctorado en política. Doctor, Javier nos ubicó en el contexto de las edades, del 2009 hacia acá, cómo ha tenido cambios profundos la sociedad con el detonante de la política. Sí. El acontecimiento del 28 de junio del 2009 marca una tendencia en la vida política moderna de Honduras. Quienes tenían, vamos a poner incluso una media hasta de 5 años, sí. Quienes tenían 5 años en el 2009, hoy ya son electores. Hoy son electores. Sí. Y han vivido diferentes etapas de la administración pública, algunos de ellos que lograron ya incluso superar la educación superior. Podemos estar hablando de ingenieros, de abogados, que casi doctores, algunos que tenían 10 años pueden ser doctores hoy. No hay diferencia si fueron aplicados. ¿A quién afecta más este tipo de conflictos como el que hoy vivimos? Sí. ¿Al profesional de qué rama? ¿Al de la sociedad común abierta? ¿A los adultos mayores? ¿A esos jóvenes, muchos de ellos frustrados y que por naturaleza son rebeldes? ¿En dónde encontramos nichos de conflicto? Vea, la verdad que es un fenómeno que no solo se ha producido en Honduras, sino que en América Latina, desde hace aproximadamente unos 30 años, en donde los jóvenes y la población, también adulta, algún porcentaje, poco a poco han ido perdiendo ese arraigo a un partido político. Ya no es como antes, que el hijo de una persona que era de un partido tenía que también ser militante de ese mismo partido. Ahora hay más libertad y ya ese apego a una bandera, a una canción, a un partido político, a una ideología, poco a poco se ha ido perdiendo. Por eso es que en muchos países la decisión, o mejor dicho, quien determina es el factor más importante para quien resulte electo, no son los militantes de un partido. Esa es una parte, sino que esa buena parte de la población que puede considerarse como independiente, que no tiene partido político y que selecciona a una persona y no a un partido a quien irle a depositar el voto en las elecciones. Bueno, aquí nosotros tuvimos el ejemplo reciente, en el caso de doña Xiomara. Ahí vemos que el triunfo, diríamos, con una diferencia muy grande, eso lo dio mucha de la buena parte de la juventud que estaba frustrada con todas las cuestiones que habían sucedido en los periodos anteriores. Y en general, fíjese bien que este fenómeno es tan importante que los partidos tradicionales poco a poco han ido desapareciendo en América Latina. Ya casi no hay partidos. Honduras es de los países que logra mantener con vida partidos centenarios. Así es. Honduras y en Colombia, que existe el Partido Liberal. Uruguay. Sí, en Uruguay hay un partido también. Pero poco a poco han ido desapareciendo. Y hay varias cosas por qué la causa principal. Yo resumo en 3 aspectos. 1, la falta de cumplimiento de las promesas de campaña. 2, la corrupción. Y 3, llamémosle el nepotismo ampliado, porque no me refiero solo a las familias, sino a los núcleos de poder que se forman en cada gobierno y de alguna manera son los que se aprovechan de la administración, de los manejos de los fondos, etcétera, etcétera. Y entonces todo eso ha influido en que poco a poco, como les decía, los partidos han ido desapareciendo. ¿Cómo deberá Javier plantearse la campaña política de cara al 30 de noviembre
con todo este escenario de conflicto que vivimos y sobre todo para 3 partidos que ya participaron en primarias e internas, que son los que llevan la ventaja frente a los demás participantes por hacerse del poder. ¿Cómo ir en busca de ese voto? Que yo de ese voto rebelde. Exacto. De ese voto rebelde que no tiene la certeza de estar con Javier, de estar con Augusto, porque de repente hizo algo hoy en la mañana que no me gustó y ya no voy con él. Sí, bien interesante cómo has logrado, Chendo, ahorita en pocos minutos hilvanar 2 preguntas importantes. La primera que iba dirigida para el doctor y esta que me haces a mí porque van de alguna manera articuladas y bien interesantes. Porque te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, aquí en el caso de Honduras. Si analizamos la estadística de cuántos nuevos jóvenes se incorporan, y lo voy a decir de esta forma, entre comillas, para que no suene peyorativo, al mercado electoral, o sea, cuántos nuevos jóvenes se vuelven habilitados para votar en cada periodo. Si analizamos los últimos 3 periodos, si no mal recuerdo, en la campaña 2012-2013, 180,000 nuevos jóvenes se incorporaron al censo electoral para votar. En aquel cuando votaron, que la campaña general era Mauricio Villeda, Juan Orlando Hernández y la actual presidenta Xiomara Castro. Luego vino la siguiente periodo, ahí se incorporaron para ese proceso nuevo electoral, después del 2012, que fue casi el 2016-2017, se incorporaron cerca de 280,000 nuevos votantes. Ahí van 100,000 votantes más. Estamos hablando del segmento joven, que es lo que tú preguntabas, Shen. Después, en la siguiente elección, que fue a la de 2021, se incorporaron cerca de 350,000 nuevos votantes. Y vemos hoy cómo se habla, casi duplicado, de 650,000 nuevos votantes para la elección general. Estamos hablando que este periodo que en el segmento anterior nos señalaba está con una oferta electoral de casi un millón de nuevos electores. Esos deciden. 650,000 nuevos votantes, pero de los cuales en la primaria solo estaban habilitados para votar 580,000, así es, ¿verdad, doctor? Sí. Pero quiere decir que para la general, por un tema del censo, o sea, que viene... cumplieron los 18 años en el periodo. Entonces, estos, que es la generación que se llama los Centennial y no los Millennial, que los Millennial fueron los que vivieron, digamos, el golpe de Estado y que ya están inhabilitados para votar, pero los Centennial, que son estos nuevos 100,000 que hacen la diferencia entre esta elección primaria de marzo del 2025 a la elección de noviembre del 2025, son 100,000 más, estamos hablando ya, Chendo, de 650,000 nuevos votantes. Y ahí es donde viene la pregunta que te digo que supiste estructurar muy adecuadamente como tú tienes siempre ese tino. Y es que ahí es donde tanto la candidata Rixi Xiomara como el candidato Narria Fura y el candidato Salvador Narrala deben apostarle a ese segmento, porque no es tanto quienes fueron a votar en la primaria. Hay un tema bien importante acá, y si queremos segmentarlo. Primero son este segmento nuevo de votantes. ¿Quién conecta más con los jóvenes? ¿Quién está conectando con los Centennial? ¿Quién está conectando con los Millennials? Esa es una diferenciación bien grande que ya se van a llevar sorpresas en la próxima elección general del de noviembre del 2025. Y el otro elemento que podemos agregar es en esa conectividad que habla Javier, doctor Aguilar y Franco, es cómo convencerles, porque los números de abstencionismo que hemos tenido en los procesos electorales, salvando el que eligió a doña Xiomara, son elevados. Entonces, ahí es donde las capacidades de los políticos van a estar a prueba de fuego. Sí, ahí es donde viene el otro segmento, que es el voto útil. O sea, ¿cuántos que pertenecían a un partido político y que votaron en esta elección primaria van a ir a votar por otro candidato en otro partido? Ese es el voto útil, ¿verdad, doctor? Así y luego viene el voto que se puede denominar voto de castigo, que no aplica solamente para el partido que está de gobierno, sino que para aquellos partidos que también han visto desgastes en sus estructuras y en sus liderazgos. Entonces quieren castigar. Es decir, entonces, para aquel que repite, repite y repite. por ejemplo, pero cuando hay un partido que viene y se renueva con nuevos liderazgos, que conecta con la gente y que aparte de eso capta un mercado electoral, que es el que generalmente 6 de cada 10 hondureños no votan en la primaria, pero luego reducen esa brecha de abstencionismo y te das cuenta que 6 de cada 10 hondureños van a votar a la general, ahí está la clave. Ahí está la clave. Y hay un elemento importantísimo. Hasta hace algunas 2 décadas, el transfugismo era considerado casi como un suicidio político.
el que se cambiaba de un partido a otro. Era un castigo, se satanizaba. Y ahora prácticamente esa figura se ha perdido. A la orden de está a la orden del día. Usted hay personas que pertenecen a 2, 3 partidos en un periodo de 4 años, porque la ley también lo permite. En Honduras hay libertad de afiliarse y si usted puede pertenecer a todos los partidos. Esos estatutos de los partidos políticos que refieren a la militancia para aspirar a un cargo de elección popular o a un cargo de partido, debemos ir aplicando los borradores ya, a nuevas tendencias de las políticas. Sí, fíjese que en el Partido Liberal tenemos el fenómeno que Narrala es el candidato que se resultó electo y no había pertenecido nunca al Partido Liberal. Pero en otra época, este es un fenómeno que se está produciendo y en todos los países por la misma razón que yo explicaba, que hay ese arraigo porque mi papá, que mi mamá o que una bandera, todo eso se ha ido desapareciendo y ha convertido a los jóvenes en relativamente independientes. Y según, como decía Franco, vota por el que más le parece o porque lo ve mejor. Entonces se ha perdido eso. Entonces el transfugismo ya en nuestro país y en otros países prácticamente ya casi no existe. El transfugismo es una cosa, pero también el líder mesiánico es otra. Sí, exacto. Porque antes el líder mesiánico se veía, Chendo y doctor, como algo malo. Por ejemplo, un Stalin, un Fidel Castro, se veían como algo malo porque eran figuras mesiánicas. Sí. O sea, la idolatría a la persona. Pero hoy en día, de alguna manera se está convirtiendo, estamos dando un paso y es por la fenomenología que te explicaba de la posverdad, la cantidad de información, las redes sociales, cómo hace que millennials y centennials conecten con líderes. Entonces ahí es donde mucha gente, y lo vieron mal, voy a hablar del caso del Partido Liberal específicamente, decían que cómo es posible que se ponía en idolatría a una persona sobre el partido. Pero es que es un tema de comprensión, quizás no quisiera ser peyorativo con lo que voy a mencionar, pero cuando empezamos a dar un poco el estudio de la psicología y de la fenomenología social, cómo y con qué conecta a la gente, te das cuenta que en los nuevos conceptos del marketing político, las organizaciones políticas tienden a quedar en segundo plano abajo de los liderazgos. O sea, lo más importante hoy en día es los liderazgos, aquellos liderazgos, mujeres o hombres, que al frente de una organización política conectan. Por eso no se entendía que cómo es posible de que alguien dijera de que una persona podía estar sobre un partido. Y se ha dado en muchos países del mundo. El PRI dejó de ser lo que era porque era un partido que generaba líderes, pero dejó de generar liderazgos, porque entraron en la corrupción. Pero partidos renovados, que permiten renovar sus estatutos para que otros que tal vez no han tenido la militancia, pero sí la simpatía adecuada a un partido, ingresen y puedan postularse, eso se indica qué partidos están modernizando hoy en día. ¿Y cómo encontrar esa conectividad a la cual hace referencia con el elector nuevo, con el líder nuevo que está dentro de las estructuras de todos los partidos políticos, pero sin el menoscabo del que peina canas y que también tiene el aporte de la sabiduría de los años y de la guía para las grandes decisiones de país? Porque muchas veces el ímpetu nos puede generar conflictos que a través del diálogo los podemos detener y tener planteamientos más efectivos. ¿Está la clase política hondureña trabajando en eso, en la mezcla del liderazgo de años atrás con el nuevo? Porque al final unos vamos saliendo y este país debe continuar. Algunos partidos ya lo entendieron, algunas organizaciones políticas ya lo entendieron, otras no. Otras apuestan a lo viejo, apuestan a lo tradicional. Y me refiero a esquemas y a procesos, no a personas. Porque, por ejemplo, en el Partido Liberal, Salvador Narrala tiene 72 años y él conecta con millennials y conecta con centennials. Hay que preguntarse si también los otros candidatos están conectando. Pero lo voy a decir de un punto de vista científico, Chendo. Primero, para que un político pueda llegar a tener un nivel de conexión con los centennials y los millennials, que es lo que tú estás preguntando, con ese segmento poblacional, esas mezclas, tiene que pasar por 3 niveles. Y ahí esto le va a servir como un checklist a los 3 que están aspirando ahorita. Respetuosamente lo digo, pero para que hagan un repaso. Primero es que te identifiquen. Primero ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Segundo, que te recuerden
y tercero, que te relacionen. Y eso no se forma en 4 años, en 3 años. Eso lleva un proceso como tal. Porque para que te identifiquen es que te vean y en cualquier lado te reconozcan y digan, ah, ahí va Chendo. Tú ya tienes ese nivel, por tu nivel de posicionamiento en medios, porque tenés años de hacer periodismo, 20 años, más 25 años, entonces ya te identifican. ¿Cómo te recuerdan? Ah, como Televicentro. Lo recordamos ahí en el programa de la tarde. Lo recordamos. Y el tercer nivel es el relacionamiento. ¿Con quién te relacionan? Un periodista joven que se relaciona con grandes políticos, con grandes empresarios, que tiene un programa. Entonces, ¿cuántos de los aspirantes actualmente en estos 3 partidos políticos y en los que podrán venir tienen identificación, recordación y relacionamiento? Muy bien. Vamos a una pausa. Ya en breve continuamos aquí en Al Banquillo. Seguimos esta noche al banquillo con nuestros invitados de hoy, el doctor Augusto Aguilar y el doctor Javier Franco. Doctor, ¿cómo no romper las estructuras que han construido victorias, pero sí abrirle el espacio a esos relevos generacionales que son los que tendrán las responsabilidades en las próximas 2 décadas? Sí, yo creo que el relevo generacional debe hacerse de manera inteligente. No como en un equipo de fútbol, en donde todos los que llegan a 30 años ya no son útiles o ya no son efectivos. En política, como en la academia, el relevo generacional debe tratarse de manera inteligente, porque hay personas que por su edad no necesariamente dejan de ser útiles. Y hay cantidad de ejemplos como Chiang Kai-shek en Taiwán, que después de ser un país pequeño y pobre lo convirtió en una potencia y murió hasta que ya de viejo siendo presidente. Y como eso hay cantidad de casos. El líder que opera desde el escritorio, pero que sabe dirigir. Y mire, le voy a resumir. La población, cualquier parte del mundo, el electorado en cualquier parte del mundo, vota o prefiere, en la mayoría de los casos, cuando ve en la persona, en el candidato, en el político, que lo puede llevar por el camino del éxito a él o al país o a la población en general. La confianza que pueden tener o la fe que pueden tener en él, que van a caminar junto a él o detrás de él para obtener logros, éxitos y triunfos en los acontecimientos. El actual proceso electoral, como se ha ido derivando, y con los acontecimientos que estamos registrando, ¿le genera dudas o son parte de una normalidad política en estos tiempos de tecnología de punta? Sí, es que nosotros vamos caminando indudablemente, aunque más lentamente, en la madurez, en la educación, en la cultura política. Hemos avanzado en algunas cosas. Fíjese usted, por ejemplo, para darle un ejemplo muy concreto, todavía aquí algunos políticos han insistido permanentemente en que debe implementarse el voto electrónico y que eso va a venir a resolver toda la problemática de los procesos electorales. Le pongo el otro extremo, en Chile, siendo un país que tiene todos los recursos económicos, financieros, materiales, educativos, técnicos, etcétera, no quieren el voto electrónico. Confían más en el voto manual. Y su grado de madurez y de cultura, a diferencia de muchos países, es que incluso no existe organismo electoral. Ya no hay tribunal electoral ni consejo, por una parte. Y la otra, los miembros que integran la Junta Redactora de Votos o las mesas electorales son vitalicios. Es un honor para ellos. Y la palabra fraude muy poco se escucha. Entonces, un grado de madurez, de formación, de educación y de cultura. Bueno, aquí hablando de esos procesos de voto electrónico, una tendencia que se pudo marcar es el uso del biométrico. Ya vemos la dificultad y el relajo que tenemos, hablando incluso de procesos, la Unidad Fiscal de Delitos Electorales, de secuestrar documentos, de ir por urnas, de solicitar el aparato biométrico
para revisiones. No deberíamos estar en eso, Javier. Lo que pasa, Chendo, también de que así como, y voy a dar un ejemplo analógico, así como, por ejemplo, la inteligencia artificial en las manos equivocadas puede resultar un arma negativa, o sea, un arma, no hay arma negativa, un arma para dañar, en las manos buenas puede resultar para algo favorable. Entonces, igual ocurre ahorita, el biométrico no es malo, no sé si el doctor comparte, también al contrario, nos sirve para verificar y certificar. Lo que pasa es que en las manos equivocadas o en la posibilidad de tal vez una mala gestión del mismo o una mala interpretación o uso del mismo o en una mala verificación de que todos estaban debidamente, hubo personas que pusieron su huella dactilar y no les resultó. Entonces, eso no puede volver a pasar en una elección general. Entonces, lo que quiero decir con esto, Chendo, es que comparto con el doctor Aguilar de que en Honduras se han ido dando, aún lento, pero se han ido dando algunas mejoras en el sistema del modelo electoral, en las 4 entidades que conforman el modelo electoral. Sin embargo, en la principal, que es el Consejo Nacional Electoral, que es la que administra el proceso, que es la que lleva el proceso, que es la que da el control y al final termina determinando quién es el que es presidenta o presidente, ahí hay un poco camino por recorrer. Y hoy en día países como Estonia, por ejemplo, que están haciendo, no nos vamos a comparar con Estonia, pero podemos aspirar a ser países como Estonia, donde sus procesos electorales sí están aplicando, por ejemplo, metodologías ágiles que llaman hoy en día, que aun cuando no son necesariamente inteligencia artificial, sí son mecanismos de software que permiten descomponer problemas. Por ejemplo, ahorita, ¿dónde radicó el principal problema en esta elección primaria? El primer ataque que se dio no fue a las Fuerzas Armadas, el primer ataque que se dio fue al transporte. O sea, dijeron a lo logístico. Entonces, es obvio y es entendible que un ministerio público esté requiriendo hacer procesos de secuestro, incluso de documentos, de exigir, porque ahí sí me parece un poco extremo, en el término de citatorio de 3 horas a funcionarios del Consejo Nacional Electoral para que entreguen tal información, pero aun cuando los resultados se van a dar el 8 de abril, tiene que existir una colaboración, porque se tiene que aceptar que sí hubo una falla. ¿De quién fue? Todavía en eso está, por eso está la investigación. ¿Cuánto tuvo que ver las Fuerzas Armadas? ¿Cuánto tuvo que ver la tercerización del proceso de transporte? ¿Y por qué no se siguieron los requerimientos de que eran transportes de un tipo y no que terminaron en microbuses, en busitos que anduvieron rotando? O sea, hay responsabilidad latente y directa a quienes se puede responsabilizar en este momento, Chendo. Entonces, un problema como metodologías ágiles te permiten que un problema de esta magnitud lo puedas ir descomponiendo por partes. Entonces, es una forma de poder ver cómo lo que falló ahorita no debería ocurrir. ¿Y cómo deberá plantearse, doctor Aguilar, con sus experiencias al frente del Tribunal Supremo Electoral en estos 8 meses que quedan? Bueno, esperaremos la convocatoria a finales de mayo para las generales, pero trabajar en junio, julio, agosto, septiembre, octubre y el mismo noviembre con un proceso que termine con un funcionamiento de reloj suizo, que no vaya a fallar, que esos impases que hacía referencia Javier Franco no se repitan, porque todavía no tenemos una explicación lógica cómo una urna en el Instituto Nacional de Formación Profesional, que era donde estaban cargando las maletas, no llegó. Como una urna que tenía que estar a 900 metros del centro de distribución o de logística del Infop llegó a las 10 de la noche. Sí, yo, es una cosa inaudita. Así en broma lo he dicho, es que esas urnas las mandaron no en carro, sino que las mandaron en tortuga. Y por eso se tardaron tanto en llegar, bromeando, por supuesto. No, mire, lo que sucede, y esa es una opinión muy particular, en esta elección o en este proceso, pareciera que no hubo una buena planificación por una parte, y que además no hubo una buena coordinación entre las Fuerzas Armadas y el organismo electoral. Y le agrego un componente más. Creo que muchas de las personas que estuvieron manejando toda esta primera parte no tenían la experiencia ni habían recibido la capacitación necesaria. Corrigiendo esas cosas, indudablemente que va a mejorar o se va a producir o vamos a tener mejores elecciones. Y hay algo bien importante.
debe respetarse la ley. Es que ese ha sido un problema eterno en nuestro país. Mire con lo de los vehículos, que es lo que establece la ley, que todos los vehículos del Estado, todos, deben pasar al servicio del Consejo Nacional Electoral 3 días antes de las elecciones y 3 días después del día de las elecciones. ¿Para qué? Para transportar de ida y de regreso el material electoral. Entonces, ve ahí, no se cumplió eso. Y este es un buen punto de un ciudadano que redactó gran parte de la actual ley electoral, antes era la ley electoral y de las organizaciones políticas, ahora es la ley electoral. ¿Cuántos vehículos no tiene el Estado? O sino que se renten con tiempo o que se alquilen, como quieran denominar, con tiempo, y no van a tener este problema que hoy nos tiene 22 días después hablando de lo mismo. Sí. Pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Augusto Aguilar y Javier Francisco Franco. La declaratoria del 8 de abril, es el próximo martes, así es, no deberá tener atrasos aún y cuando hay un proceso de investigación que el Ministerio Público esté solicitando documentos, secuestrando documentos, pidiendo equipos de tecnología, doctor. No necesariamente. Fíjese que la declaratoria se tiene que hacer a más tardar el 8 de abril. Sí. Tienen que hacer la declaratoria. Pero eso no quiere decir que después se puedan producir cambios. Pueden producirse cambios por errores que se hayan cometido o porque estén pendientes de impugnaciones o apelación en cuanto a la votación. Es decir, en el día de la declaratoria se hacen todas las observaciones, claro, pero que difícilmente tienen cambios así como dramáticos. Claro, yo le voy a contar un ejemplo para salirnos un poco de lo formal. En el 2005 o 2006, no recuerdo exactamente, en el departamento del Empira, en un municipio que se llama Belén, el Tribunal Supremo Electoral fue a poner a juramentar a un regidor que había ganado las elecciones, pero que había estado como regidor y había ganado las elecciones como alcalde, pero ya solo faltaban 2 meses para terminar el periodo. ¿Por qué? Porque se había ido en amparo a la Corte y la Sala de lo Constitucional se tardó 3 años en dar el resultado o dar la sentencia. Y ese es otro de los grandes puntos que cuando se hicieron las reformas, recuerdo, se discutió mucho. Bueno, ahí estaba Javier también, que estaba muy de cerca del profesor Pineda Ponce, usted estaba como congresista, que se habló que dejaran de meter en política a la Corte Suprema de Justicia. Si en este periodo, allá en un municipio del Paraíso, tuvo un gran problema, que no sabían si el alcalde era liberal o del Partido Nacional. Sí. Es un alcalde que ya solo le quedó gobernar 2 años. Así es. Fíjese que ahí lo que sucedió es que la ley establecía que para cuando había un empate era por medio de un sorteo que se definía. Y entonces se fueron al sorteo. Cruz o cara. Sí, cruz o cara. Y así decía la ley. Resulta que el candidato del Partido Nacional aceptó que así era lo correcto, el sorteo, pero se fue en amparo a la Corte. O sea, y la Corte emitió un fallo que se repitiera la elección. No perdió al final. Lo perdió porque se unieron todos contra él. Y perdió la elección. Bueno, son casos de elecciones de Honduras, no podemos seguir con eso. Que con una moneda de 50 centavos se decida. Sí, ahora establece la ley que si hay un empate, entonces se hace un conteo nuevamente de todos los votos y si siempre resulta el empate, entonces se van a una nueva elección. Con eso que decía el doctor y con el segmento anterior que hablaba de planificación, Chendo, lo importante acá es, primero, las fallas que hubo ahora, en este momento, en esta elección primaria, que no deberían pasar para la elección general, nos lleva a indicar lo siguiente. La planificación que debe hacer las autoridades del Consejo Nacional Electoral no debe ser una planificación tradicional, debe ser una planificación en prospectiva. O sea, cabe la pregunta que define un objetivo estratégico para el Consejo Nacional Electoral: ¿cómo queremos vernos como pleno de concejales del Consejo Nacional Electoral el 30 de noviembre
dando la declaración posiblemente ese mismo día en la noche. ¿Cómo queremos vernos? Bajo esa pregunta, problema, se definen objetivos estratégicos. Y esa es una forma de planificación en prospectiva. Lo digo no con un afán de querer decir que este conocimiento teórico de la planificación estratégica no lo podrían aplicar los concejales. El tema es que como hay mucha política de por medio, quizá pierden a veces lo que se debería enfocarse, que es en la parte científica. Por algo están como concejales. Obviamente pertenecen a organizaciones políticas, pero la entidad no se merece un tratamiento de este tipo. La entidad, como parte del modelo electoral, se merece una planificación en prospectiva. Mire, y algo muy importante, que no puedo dejar de decirlo. Tiene una creencia muy equivocada. Gran parte de los dirigentes y los candidatos están con la idea errónea de que los resultados de la elección primaria son vinculantes con la elección general. No tiene nada que ver un número de votos de una primaria interna con el resultado electoral de una general. Exactamente, es diferente, es otro escenario. Ya los candidatos están definidos y los que van a competir son otros, no son los mismos. Y otro elemento que es preciso señalar, pues ustedes lo conocen con la experiencia que tienen, armar una elección primaria interna es mucho más compleja. La general es una elección, vaya, para entenderlo así, mucho más fácil, si cabe el término, de manejar, porque de 24,000 y tantas urnas vamos a pasar a solamente 8,000. Sí. Todos votan en la misma urna. Sí. Ahí van el mismo centro de votación. De todos los partidos políticos. Y es el sentimiento de cada quien por quien quiere votar. Así es que aquello de que voy a ir en busca de Augusto Aguilar o de Javier Franco para que ponga el biométrico, la huella, si es que va a haber huella, que no se utilizó como se debía en la primaria, y vaya a votar por el candidato de mi preferencia, eso es falso. Usted ahí vota ya con la libertad que quiera. Son procesos diferentes, por algo son finitos, tienen un periodo, por algo existe un calendario electoral que determina las fechas hitos de lo que se debe ir cumpliendo en cada uno. Y debo decirlo, quizá mucho de lo que pasó en la primaria, si nos vamos a ver cada uno de los procesos, hubo falta de tiempo. ¿Por qué razón? El tema se recaía cuando quisieron indicar que el problema eran los transportes. Lo primero, y si la población ya lo olvidó, voy a recordarlo, lo primero decían que era que las imprentas no habían entregado a tiempo. Entonces cuando te vas y se está haciendo todo el proceso de inspección, te das cuenta que muchas de esas imprentas sí lograron entregar a tiempo, pero al final algo hubo ahí, Chendo. Esos procesos tienen que ser revisados. Por eso hablaba de una planificación en prospectiva, para que cada una de esas fechas torales, que son coyunturales, que determinan la impresión de las papeletas, de los cuadernillos, la elaboración de los kits de los maletas electorales, el proceso de contratación y adjudicación del transporte, que no debería ser, porque ya el doctor aclaró acá que por ley todos los vehículos del Estado deberían estar en disposición del Consejo Nacional Electoral. Y las otras competencias que le corresponden a las Fuerzas Armadas y a todos los actores claves que participan en un proceso, todo eso debe ser hoy en día medido y controlado. Muy bien, gracias Javier. Solo un elemento final, doctor. Todo entonces lo que está actuándose ahora con detención de personal del órgano electoral que estuvo involucrado en el proceso, con acciones del Ministerio Público, con manejo de documentos y retiro de los mismos para estudio, no interfiere en nada en el proceso de declaratoria del 8. No, la declaratoria tiene que hacerse el 8 y si es necesario hacer rectificaciones, se hacen después. Pero no puedo dejar de mencionar que me parece muy beneficioso para el sistema electoral hondureño que se hayan hecho esos requerimientos. No sé si van a haber sanciones o penalización, pero ya era necesario porque en Honduras ha habido mucha impunidad y muy raras veces se ha cuestionado o se ha llamado o se ha citado a personas que han cometido delitos electorales. La declaratoria puede quedar 2-1, que alguien diga como se ha expresado preliminarmente, yo no voy a estar de acuerdo. Así lo establece la ley. Las decisiones en el Consejo Nacional Electoral se toman por mayoría de votos. O es unánime o 2-1. O exactamente, unánime o 2-1. Y el que no está de acuerdo, vote en contra, tiene el derecho de razonar o explicar, en otras palabras,
por qué no está de ¿Y acuerdo si no quiere por votar? qué vota en contra. Y si no quiere votar, ¿cómo No se puede toma el voto? abstenerse. Es obligación. Es obligación. Es una de las obligaciones, la ley lo establece. Y ¿Cuáles si son? se niega, doctor, que incurre en delito, ¿qué va a pasar? No, pues entonces si ahí podría intervenir la fiscalía y podría suceder cualquier cosa, incluso podría Pero 2-1 es válido. es válido. Perfecto. Gracias, Javier Franco y el doctor Augusto Aguilar, que han estado con nosotros esta noche al banquillo. Muchas gracias.